Mi Radio TV, con el auspicio de Radio Océano 98.1, presenta En Confianza, historias de vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos para compartir en confianza una nueva historia de vida aquí en Mi Radio TV. Don Lorenzo Idulla Graciante Paraluceta fue un inmigrante español que llegó a Chile, a Coquimbo principalmente, a los 17 años de edad. Hoy vamos a conversar sobre su fascinante historia de vida y su gran vocación de servicio público que marcó a muchos coquimbanos. Hoy nos acompaña su hija mayor, Pilar Idulla. Pilar, ¿cómo estás tú? Bienvenida. Hola Marcelo, muy bien, gracias. Buenas tardes. Primero que todo, quiero darte las gracias por la invitación para recordar a mi padre. Para mí es un orgullo estar acá. Muchos de los invitados donde tú estás nos hacían mención de Don Lolo Idulla, En La Pampilla, Don Lolo Idulla, en el Club Atenas, Don Lolo Idulla. Él llegó joven, a los 17 años a Chile, ¿no? Él llegó a los 17 años, el 6 de enero de 1946. 46, sí, ¿ya? Y viene de un pueblo que se llama Eribe, en el norte de España, cerca de la ciudad de Vitoria y provincia de Álava. En el País Vasco. El País Vasco. Yo supe por ahí que él era hincha del Real Madrid y era del País Vasco, no era del Athletic de Bilbao. No, ¿No? el por qué no lo sé, pero era hincha del Real Madrid. ¿Por qué se vino a Chile? Más que nada, él vivía en el campo, digamos, eran 5 hermanos, las condiciones familiares en esos tiempos eran difíciles, posguerra, por ahí, y tenía 17 años, y tenía que ir a hacer el servicio militar a Ceuta. ¿Ya? Y no le gustó esa idea, porque imagínate irte a Ceuta, a los moros, qué sé yo, y dijo, no, tenía unos tíos acá, y se vino a Chile. ¿Quiénes eran sus tíos acá? Era la tía Paula Idulla y la tía Isidora Idulla. La tía Paula casada con don Martín Fernández de la Peña, que ellos no tenían hijos y se habían venido muchos años antes, y tenían un negocio en Coquimbo, y él llegó a trabajar como empleado a este negocio. Martín Peña, Martín Fernández de la Peña, era grande, era muy reconocido ese negocio en esos años, ¿no? Sí, era bien adelantado para la época porque, o sea, hoy día tú dirías que es como un emporio, pero en ese tiempo era un supermercado, que claro, que era Sí, muy claro. pequeñito, pero era con el tipo supermercado. Él llegó a trabajar entonces con esta familia acá en Coquimbo. Él llegó a trabajar ahí, Con 17 años. con 17 años. ¿Y cómo conoció a tu madre, si tu madre también es española? Bueno, después de muchos años, el año 60, viaja a España a ver a su familia, viaja junto con el tío Antonio Bakulich, el tío Dalí Borrendich. En realidad iban en un principio el tío Antuco y él. Antuco es don Antonio Bakulich, Antonio Bakulich, hermano de perdón. don Boris, ¿no? Sí, correcto. Perfecto, ya. Y el papá del tío Dali se enteró que iban y llamó y dijo, oye, ¿puede ir Dalibor con ustedes? Que dice, ya, ok. Partieron los tres, se dieron una vuelta, digamos, por Europa, y de ahí cada uno partió de ellos en ese tiempo a lo que era Yugoslavia, y mi papá se fue a Vitoria y ahí conoció a mi mamá. Ah, en la vuelta, cuando fue a visitar a los familiares. Sus familiares. Bueno, pero ¿cómo lo hizo? Si él fue de viaje así, tenía que volver, ¿conquistó inmediatamente a la mamá? Sí. ¿Sí? Sí, se conocieron, la conquistó, a ella le llamó la atención y como que le creyó, siempre dice que él le dijo, no es que Coquimbo no era tan bonito como Vitoria, o sea, que no se hiciera la idea que no era un lugar tan bonito como Vitoria. Entonces mi mamá encontró que había honestidad. Había honestidad, correcto. Entonces como que le creyó, eso fue como un clic de le puedo creer, porque en esos tiempos se veía muchas cosas. Sobre todo cuando se casaban por poder, que mi mamá al final se casó por poder. Por poder. Claro, porque ahí pololearon después por carta, qué sé yo, y al año se casaron. Mi mamá estando en España y él estando acá, y ella con una fiesta en la iglesia, un hermano de mi papá hizo de novio y lo pasó chancho, y mi papá ¿Qué estaba... sui generis? Ella se casó allá y él acá. Y mi papá estaba aquí en la casa solo. ¿Y al cuánto tiempo ya pudieron estar juntos acá? Ahí se vinieron en barco mi mamá con las tías estas que viajaron para la boda,
y ella la trajeron en barco, no sé, se demoraron un mes y medio ya llegar acá. Yo anoté el nombre de tu madre porque tiene una particularidad muy especial. Ana María Begoña Ortiz de Luzuriaga Sáez de Arregui. ¿Estuve bien? Correcto. ¿Por qué tan largos los apellidos? Bueno, allá se usan mucho los apellidos compuestos. ¿Ya? Y no te podría dar una explicación. Algunos dicen que esa razón que el apellido era como Sáez de Arregui, el apellido era Sáez, pero vivían en Arregui. Perfecto. Y entonces Ya. tomaban como un poco el apellido, el nombre de donde ellos vivían, pero no lo tengo claro. O sea, esa es una... ¿Y Eiduya en algún tiempo fue compuesto también? Yo hice un estudio ¿Sí? del apellido que llegué hasta como 1640, viendo mis antepasados directos. Ya, perfecto. Y efectivamente, en esos años, 1640, era Pérez de Eiduya. Pérez de Eiduya. Correcto. Y después se fue acortando, pasaron unos años que fue de Eiduya y al final terminó en Eiduya solamente. O sea, tú eres María del Pilar, ¿no? María del Pilar. María del Pilar Eiduya Ortiz de Luzuriaga. de Luzuriaga. ¿Y cuando ibas a la escuela te molestaban mucho así? No, fíjate, no, para nada, ¿No? no. Vasco, doña Begoña Ortiz de Luzuriaga Sáez de Arregui, así se llama la mamá. ¿Ustedes son cuántos hermanos? 3. 3 hermanos. ¿Tú eres la mayor, la menor? Yo soy la mayor, ¿Ya? después viene Lorenzo y después Ana María. O Nena, porque todo el mundo la conoce por Nena. Nena, y es Ana María. Sí. ¿Por qué le dicen nena? Bueno, es una historia... me va a pegar, pero bueno. Bueno, mi papá se casaron, nací yo, después el Lolo, y en realidad no querían más, y estaba la fábrica como media cerrada, y queda embarazada de Nena. Y la tía Paula, que eran españolas con mucho temple, y Sí. entonces dice, ¿pero para qué vas a tener otro si ya tienes 2 y esto y lo otro? Ya, y bueno, ya lo tuvo. Y cuando la va a ver al hospital le dice, y más encima es feita, le dijo. No te puedo creer. Así de directo. ¿Dónde se ubica la tía? Así de su ubica. ¿Ya? Ya pasaron los años, qué sé yo, y nos fuimos, yo tenía como 5 años, y ahí mi mamá viajó con nosotros para que nuestros abuelos de España nos conocieran, y nosotros le decíamos feita, porque quedó como con el feita. Entonces No, llega mi abuela y se enfurece, pero ¿cómo le va a decir feita? Pero con Si justa razón, ¿cómo no le es decían fea, feita a la qué sé hermana? yo, que aquí, que allá. No, de ahora en adelante se va a ser nena. Y ahí empezamos nena. Ah, porque en esa región de España son como los argentinos. Claro. El nene, la nena. Exacto, a los niños perfecto. chicos le dicen nene, nena, y quedó ahí con nena. quedó con nena. Aunque ella se llama Ana María. Ana María, pero la mayoría del mundo la conoce por nena. Así que ustedes son 3 hermanos. La familia del papá de Don Lolo, ¿cuántos hermanos eran? 5. 5. Sí. ¿Él fue el único de la familia que se vino a Chile? No, después, unos años después, se vino Ignacio Eiduya, que Ya. era el más pequeño. ¿Y el resto de la familia se quedó en Se España? quedaron allá siempre, sí. Siempre. Sí. ¿Y Don Lolo viajaba permanentemente a España? No, al principio no, o sea, imagínate, llegó el 46, viajó recién el 50 y tantos, fue su primer viaje después del 59, 60, de que había llegado a Chile. Y después mi mamá, cuando viajó con nosotros, y después cada 4 años viajaba o mi papá o mi mamá a ver su familia, nunca juntos, hasta que ya, una vez que nosotros ya crecimos, grandes, y ya nos hicimos cargo de trabajamos en el negocio, que ahí pudieron viajar más juntos y qué sé yo, pero en primera instancia no. O sea, una que no daba económicamente para hacerlo porque era carísimo y porque alguien tenía que quedarse trabajando. Tú me contabas en la entrevista previa que don Lorenzo Eiduya, tu padre, sentía un gran cariño por Chile y por Coquimbo en particular. Y por ahí hay una fotografía muy simbólica en donde él aparece en una mano con una bandera de Coquimbo y otra bandera de Chile. ¿Por qué cultivó ese amor tan profundo por esta tierra? Bueno, porque él sentía que Chile le dio la oportunidad de surgir y hacer todo lo que hizo. Y él quería mucho a Chile, pero en especial a su Coquimbo. O sea, ¿Qué le cautivó a Coquimbo si no era tan bonito como Vitoria de su tierra? la gente, las oportunidades, yo creo que la gente más que nada, o sea, la forma como se vivía en Coquimbo.
y él que con su trabajo y su esfuerzo logró grandes cosas, entonces él era muy agradecido. Él, en lo personal, ¿cuándo ya se independiza de la familia que lo recibió acá y empezó a crear sus propios negocios? Oh, eso fue, no sé, muchos años después, ¿Sí? muchos años después. Primero él pasó a ser socio de esta firma. ¿Con qué negocio? Con lo que era Martín Peña, ¿Ya? y él pasó a ser socio con los otros que llegaron también, con el tío Jesús, el tío Ignacio, el tío Boni, y pasaron a ser socios. Y después de mucho tiempo se separaron y ahí ya mi papá quedó solo con una parte, ellos quedaron con otra parte y ahí empezó a hacer ya su empresa, digamos. ¿Cuál fue la él. primera empresa de él? ¿Iduña y compañía? Sociedad Comercial Iduya, Y era la tienda que estaba frente al Empalme, ¿no? frente al Empalme. ¿Qué es lo que era eso? ¿Homenajes? Eso era homenaje y algo de ferretería. Ah, perfecto. Ahora, eso era junto con la sociedad, Ya. ¿ya? Y después cuando terminó esto de la sociedad, tenía eso mi papá y ahí creó la Ferretería Real, digamos, la que está un poquito más arriba. Donde están hoy día esas distribuidoras. Distribuidora Fruna, está hoy día ahí. Ahí fue Ferretería Real, Entre Enrique y Balmaceda. correcto. Ahí fue Ferretería Sí. Real. Y, Y el otro negocio frente al Empalme también lo mantenía. también se mantenía e incluso se agrandó con la parte de la esquina donde había electrónica en línea blanca. Y después llegó mi hermano y ya empezamos a trabajar todos, qué sé yo, y ahí ya se formó la Barraca de Ferretería Real que está en Videla, estaba en Videla, y así creciendo, Y el creciendo. hotel, ahí en el Empalme, yo me acuerdo del Hotel Lick. Claro, el Hotel era- Lick, que era antiguo Hotel Ovalle, Sí. estuvo mucho tiempo abandonado, y ahí lo retomó, ahí con mi mamá. Bueno, mi mamá siempre fue súper importante para él porque lo apoyó en todo su... Era su partner. Sí, totalmente, totalmente. Eso de tener una mujer al lado, apoyadora, que está en las buenas y en las malas, me recuerdo la historia de la familia Calegari. Tu madre fue igual así con tu mi padre, mamá, ¿no? sí, siempre estaba ahí presente y ella se hacía cargo de la crianza, más ella que él, porque mi papá en realidad, mi mamá era la que ponía los límites y la complica, mi papá era ¿Cómo más... era la relación tuya con él? No, excelente, todos tuvimos muy buena relación con mi papá, ¿Los tres hermanos? los tres hermanos. ¿Cómo lo defines tú? ¿Su carácter? ¿Era autoritario? Era fuerte, pero con nosotros en realidad a la segunda, a la tercera le sacábamos lo que quería. No así con mi mamá. ¿En serio? Sí, y él... Pero él era un tipo así de piel, de cariño, de abrazo. No tanto de piel, ¿Ya? no tanto de piel, pero sí demostraba su cariño de otra forma. Cuando éramos chicos, por ejemplo, me acuerdo que íbamos, ¿te acordás de una cancha de fútbol que había en Totoralillo? Sí, 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 sí. Los fines de semana partíamos para allá a jugar a la pelota, qué sé yo. Me recuerdo de esas cosas, para andar en bicicleta. Era un papá cariñoso, pero no de piel. Tú me hablabas ahí de un viaje a Europa con don Antonio Bakulich y Sí. con don Dalibor Rendich. ¿Ellos eran sus grandes amigos? Con el Antuco sí, de antes, con el tío Dali, ahí fue cuando lo conoció y se hizo amigo inseparable. O sea, fueron muy, muy buenos amigos. Y las señoras también. Igual, porque las dos, la tía Lucy venía de Yugoslavia y fueron como hermanas. Don Dalibor Rendich, me contaba Otmar, hijo, en ese lugar que estás tú, que don Dalibor tenía el hábito de arrendar una casa en Tongoy y invitar a todos los hijos de toda la familia, de toda la rama de la familia. ¿Les tocó a ustedes visitar la familia? Y nosotros. Sí, también. Eran todos los Rendich y mi hermana y yo. Ya, perfecto. Veranos maravillosos. Mi papá, nunca, yo nunca salí de vacaciones con mi papá. A ver, ¿cómo? No te entiendo. Nunca salimos de vacaciones, nunca, ¿Como familia? como familia. No te Nunca, puedo- ¿por porque qué? el negocio no se podía parar. Entonces, mi papá de repente, como te conté, se iba a España a ver a sus familiares, mi mamá se quedaba acá, después viceversa, y mi mamá se quedaba en el negocio mientras él estaba allá. Entonces, nunca tuvimos vacaciones. Entonces, el tío... Nunca salieron juntos. o sea. Juntos, claro. Ah, Como perfecto. familia, nunca. Y el tío Dali, que invitaba a todos los sobrinos, más, como te digo, la nena y yo, que íbamos en la cola. Y No te puedo creer. maravilloso, y verano maravilloso lo pasamos. Y la paciencia del tío y la tía, no te digo, o sea, éramos muchos. ¿Tú podrías definir entonces a don Lolo como un tipo muy trabajólico? Sí, totalmente. ¿Sí? Totalmente. ¿No le reclamaban eso a usted? Papá, queremos salir una vacaciones contigo. Sí, pero... ¿No hacía caso? No, era muy trabajólico. Sí, o sea,
y además de trabajar mucho en sus cosas, trabajaba mucho también para otras, para la Atenas, para los Leones, para otras organizaciones. Él daba mucho de él y de su tiempo a estas instituciones. Esa vocación de servicio con esas organizaciones, ¿cómo le nace a él? ¿De dónde viene? Yo creo que... Una cosa es querer a Coquimbo, pero otra es involucrarse, invertir incluso su propio dinero, su tiempo. El tiempo de la familia la dedicaba al Club Atenas, al Club León, a la Pampilla, a la Carpa Gigante. ¿De dónde nace eso? Yo creo que es una forma de devolver, digamos, lo que Coquimbo le había dado a él. Y como él era tan visionario, se le ocurrían tantas cosas, siempre quería cosas mejores, aportaba, digamos, en estas instituciones trabajando mucho, porque trabajaba mucho. Yo recuerdo en alguna oportunidad, don Ricardo Larraguibel contaba acá que don Lolo nunca quiso ser presidente de nada. No. En todas las instituciones, máximo vicepresidente. Correcto. ¿Por qué? ¿No le gustaba? No le gustaba. ¿No? Él no era de aparecer, no De le figurar. gustaba, de figurar, le gustaba trabajar, Trabajar. pero no le gustaba estar en primera línea, digamos. ¿Cómo fue ese trabajo del Club de Leones con él y el equipo de amigos ahí en la Pampilla? ¿Por qué se hacen cargo de la Pampilla? Se hace cargo la Pampilla porque el Club de Leones, digamos, la Pampilla había pertenencias mineras. Pertenencias mineras. ¿Ya? Y la Pampilla se compromete, o sea, el Club de Leones, en comprar estas pertenencias para poder donarle después ese terreno a la Municipalidad de Coquimbo. Comprar todos inmensos terrenos. Claro. Entonces, por muchos años ellos organizaban la Pampilla entera. Todo, la carpa gigante, los negocios donde venden cosas, todo lo hacía el Club de Leones. Este persa gigante Este persa gigante nació en esa época. En esa época. De hecho, yo me acuerdo, en el negocio había un plano y la gente iba abonando para reservar el sitio para la Pampilla. O sea, todos los años en el negocio, y gente de Santiago, de Coquimbo, que abonaban para tener su sitio en la Pampilla. ¿Ya? Y la carpa gigante, obviamente, que era lo importante para ellos. Y esto se hizo por muchos años, hasta que, como te digo, juntaron el dinero, compraron esas pertenencias, le dieron a la municipalidad el terreno, y después siguió solamente con la Pampilla, digamos, la carpa gigante, y ya la municipalidad se hizo cargo del resto del espectáculo. ¿Cuántos años costó juntar ese dinero para comprar la Pampilla? ¿Te acuerdas tú? No te podría decir. Tú me hablas de la carpa gigante. Uno tiene el recuerdo de que en la carpa gigante iban las mejores orquestas del país, iban los mejores espectáculos. ¿Es verdad esa anécdota que cuando contrató tu padre, a María José Nieto, ella residió en tu casa? Correcto. ¿Es verdad eso? Sí, ella se quedó, el tiempo que estuvo aquí trabajando para la Pampilla, se quedó en la casa de nosotros. Cuando estuvo en la Pampilla, María José Nieto era una vedette fantástica, fenomenal, que era... Estupendo. Vino al programa de Antonio Bodanovich, El Sabor Latino. Correcto. Estaba en su máximo apogeo. Correcto, ¿no? Era estupenda, Regia. ¿Estuvo esos días de Pampilla en tu casa? Eso, sí, se alojó en la casa. Cuéntame, ¿qué pasó ahí? A ver, ¿y dónde la alojaron? ¿Qué le dio la pieza a la Maripepa? No, abajo de la casa de mi papá había como un departamentito, o sea, todavía está. Entonces ella alojaba ahí con su ataché, que era una persona que andaba con ella para todos lados y la cuidaba, digamos. ¿No andaba sola? No, nunca andaba sola, nunca. Siempre andaba con esta persona que la cuidaba. ¿Y qué hacían durante el día? Jugábamos tute, ¿Qué es lo que es tute? Es un juego de cartas española. Ah, ya, perfecto. Muy buena para cerveza, ella tomaba mucha cerveza. Yo decía, ¿cómo tiene ese cuerpo tomando tanta cerveza? Pero era escultural, es ella. Cultural, ya, estupenda. La sacamos a pasear en la tarde. ¿Dónde la llevaban? Me recuerdo una vez que la llevamos a Playa Blanca, cuando no había nada en Playa Blanca. ¿Ya? Y ahí, claro, los amigos más cercanos todos se subieron al carro, así que todos así con los ojos desorbitados. Pero ella se fue al rincón de la playa con su ATH y allá fue a tomar sol donde no estuvieran todos estos moscardones. Y cuando tenían que ir, ella actuaba en la noche a la carpa gigante. ¿Quién la llevaba? ¿Don Lolo, no? No recuerdo. ¿No recuerdas tú? No. En esa carpa gigante, yo tuve una experiencia personal y creo que muchos de los que están viéndonos también, quizás. Yo fui una vez a golpear la puerta ahí al negocio para llevar a nuestro curso, si nos daba la posibilidad de hacernos cargo de un stand para juntar dinero para la gira. Correcto. Y él me anotó y no sé por qué me dijo,
tengo 50 interesados, tengo como 10 cupos y te vamos a dar uno. No sé si le caí bien, por gracia, pero Capaz. él tenía esa virtud, te entrevistaba y si él veía que era un buen objetivo, te daba la posibilidad. Sí, claro, claro. Y muchos colegios, muchos cursos, lograron sus fiestas de fin de año o bien su paseo de curso gracias a los dineros que recaudaban en el stand de la carpa gigante. Sí. Yo también trabajé en esos stands. ¿Sí? ¿También te tocó? También me tocó, sí. Los Viking 5 eran infaltables, Sí, ¿no? infaltables, sí. Sí. ¿Sí? Viking ¿Qué 5, relación tenía él con los Viking 5? muy cercana, sí. Bueno, no te digo todo lo que peleaban y discutían para llegar al precio, pero sí se querían mucho y tenían una relación muy cercana. Con los hermanos Núñez, Sí, con los hermanos con el Núñez. Chagua, Sí, con con el Onofre Chagua, y sí. con Juan Núñez. Y con Juan Núñez, sí, muy cercano. Ellos salían y entraban casi todos los días ahí del negocio del papá. Sí, sí, no, sí, siempre estaban por ahí. Perfecto. Esto, mira, qué recuerdos más gratos, seguramente mucha gente. Y al final existía una competencia entre la carpa del Club de Leones y después la carpa de Del los Rotario, Rotarios. sí, también hubo una suerte de competencia. ¿Quiénes llevaban? Yo no iba a los Rotarios, así que no sé quién llevaba a los Rotarios. Estamos conversando con Pilar Iduya sobre la historia de su padre, don Lorenzo Iduya Graciante Paraluceta, este español inmigrante que amó Coquimbo, que trabajó por Coquimbo y que dejó mucha obra reconocida hasta el día de hoy. Nos separamos un instante y luego volvemos para seguir en confianza conociendo la historia de vida de don Lorenzo Iduya Graciante Paraluceta.